Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Realidad en Papel. ¿Qué lleva a un joven que lo tenía todo con solo 22 años, una buena carrera, una familia estructurada, una posición cómoda y adinerada, a abandonarlo todo a cambio de una vida de nomadismo perdido en el bosque? ¿Es realmente una persona elitista y un visionario? ¿O solamente es un joven altivo, inexperto, alocado, quizás incluso alguien con algún tipo de problema mental? ¿Qué importa más? ¿El dinero y la posición social o la felicidad propia? ¿Es posible tener alguna de las dos separada de la otra? Hoy, en Realidad en Papel, episodio 1, temporada 2, vamos a analizar el caso de Christopher McCandless, el joven que inspiró la historia de Hacia Rutas Salvajes. Comenzamos. Por ser el primer episodio de la temporada, voy a comenzar recordando a toda la gente que hace tiempo ya se ha olvidado del funcionamiento de Realidad en Papel y a todos los nuevos cómo funciona este tipo de podcast. Realidad en Papel es un podcast en el que agarramos un libro que está basado en una historia real y analizamos ambos. Primero analizamos la historia narrativa dentro del libro y después analizamos la historia real en la que se basó. Al final, yo doy mi opinión sobre el tema, digo que me ha gustado más y menos, si he visto algún tipo de discontinuidad o algún tipo de recurso literario que haya mejorado o empeorado la obra, y es lo que vamos a hacer hoy con este libro. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que esta de aquí es mi cuenta de Instagram, es escribamoderno.blog, y que si buscáis en el buscador de Instagram Cristian Alonso también saldré. Os recomiendo que me sigáis, ya que ahí podéis encontrar los links a este podcast. Si entráis en mi bio, veréis un enlace hacia linktree.com y allí encontraréis otros enlaces hacia mi canal de YouTube, mi canal de iVoox y mi canal de Spotify. En estos tres medios será como subir el podcast. En el primero, YouTube, será en formato vídeo, en el que me estaréis viendo mi carita y todo lo que vaya queriendo apuntar por aquí. Y en el formato de iVoox y en el formato de Spotify será lo mismo, solo que con voz. Además, os aconsejo que sigáis mi cuenta porque hago 3 publicaciones a la semana en la que pongo frasecitas, pongo relatos, pongo recitados, recomiendo libros y cualquier tipo de cosa que se me pase por la cabeza. Por tanto, os recomiendo que la sigáis y que no os perdáis nada. escribamoderno.blog. Apuntarlo. De hecho, no lo apuntéis. Darle a pause, ir a seguirme. Hacia Rutas Salvajes es un libro escrito por Jon Krakauer en 1996 y que, como siempre hacemos en todo lo Realidad en Papel, vamos a comenzar leyendo la sinopsis y después comenzaremos a analizarlo. En abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska. Había regalado todo su dinero y abandonado su coche, y soñaba con una vida en estado salvaje. 4 meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un reportaje de Jon Krakauer, suscitó una agitada polémica. Para unos, era un intrépido idealista, para otros un loco y un ingenuo sin el menor conocimiento de la naturaleza. Antes de desaparecer, Chris McCandless escribió a un amigo: no eches raíces, no te establezcas, cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada. No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí, fuera, simple y sencillamente. El libro como tal narra la vida de Christopher McCandless, un joven de 22 años que se acaba de graduar. El tiempo del libro transcurre en torno a unos 2 años después de esa graduación y nos cuenta la vida de Christopher,
un joven de clase alta, bastante rarito y solitario, cuyos únicos amigos son los libros y su hermana. Como digo, la historia comienza con un Christopher que acaba de graduarse y que recibe la noticia de que tiene una beca para ir a Harvard. El problema es que sus padres, dos personas de la clase alta con bastante altivez y bastante predisposición a la apariencia, no están de acuerdo con que su hijo esté becado. Por tanto, deciden ser ellos los que corran con todos los gastos de sus estudios. Christopher desde el principio se muestra totalmente en contra de esta idea, ya que necesita sentirse útil, necesita sentirse independiente y necesita alejar el dinero y las apariencias de su vida, porque si no, cree que no está evolucionando personalmente. Y desde el principio de la trama te venden a un Christopher que está absolutamente en contra de este sistema capitalista en el que el dinero y la posición es lo más importante. Por contraposición, tenemos a su padre, Walt McCandless. Él es todo lo contrario a Christopher. Desde el principio es el típico joven americano. Es un hombre que estudió en una buena universidad, trabajó para la NASA, después salió, fundó su propia empresa y es una persona que vive totalmente enclaustrado en la imagen pública que tienen de él y de su familia, en lo máximo que pueda aparentar y con la máxima de que el dinero es lo que mueve el mundo y por tanto él necesita tenerlo en todos los ámbitos de su vida. Christopher desde el principio se muestra muy en contra de toda esta idea y hay un claro choque entre él y su padre. Aún así, Christopher aguanta este estilo de vida, ya que de alguna manera es lo que considera que le ha tocado vivir. Sin embargo, hay un momento en el que descubre un secreto familiar que involucra a su madre y a su padre y su cabeza hace clic. Decide que ese no es el ambiente en el que quiere vivir, que su forma de pensar y de actuar no va para nada con él y con la forma que tiene Christopher de entender la vida, y en ese momento decide abandonar todo. Agarra su coche y todo el dinero que tenía, se va a un desierto de California, abandona su coche, quema su dinero y decide comenzar una vida nómada. Durante la historia conoce a diferentes personajes. Por ejemplo, conoce a una pareja de hippies con los que entabla una buena relación y pasa unos días y que después, más adelante en la historia, vuelven a aparecer. También conoce a otros personajes en un pequeño campo de agricultura en el que de hecho se pone a trabajar para intentar ahorrar dinero y proseguir su viaje hacia Alaska. Y es que la idea de Christopher era irse a Alaska y perderse en el monte. Quería encontrar una vida en la que el dinero no tuviera nada que ver con él mismo. Por tanto, en su camino, hace todo lo posible para llegar a su último fin, que es el de poder estar en Alaska y poder vivir totalmente alejado de las apariencias y el estatus que su padre intentaba imponerle. Después conoce a Ron Franz, un hombre de edad avanzada que le coge mucho cariño y de hecho decide incluso adoptarle como hijo propio y dejarle como heredero de todos sus bienes. Cosa que Christopher rechaza en rotundo y le dice que después de su viaje hacia Alaska y después de encontrarse a sí mismo, volverían a verse y entonces hablarían detenidamente de esa posible o no posible herencia. Spoiler, sale muy mal. Esa conversación nunca llegó a existir. En este pueblo agrícola que os he comentado antes también conoce a Tracy, una joven con la que tiene mucho feeling desde el principio y parece que va a entablar una relación romántica o de amor. Pero sin embargo, Christopher decide huir de todo ello y de todas las personas. Y es lo que hace durante todo el libro, porque su único fin y su única meta es la de conseguir estar totalmente solo, totalmente alejado de cualquier tipo de civilización y encontrarse a sí mismo como persona. Esto impide que tenga amigos, que tenga familia, que tenga pareja. Por tanto, los personajes que van apareciendo a lo largo del camino de Christopher también van desapareciendo justo después, ya que en todo momento él tiene muy clara en la cabeza que este es un camino que va a realizar solo y que su único fin es el de estar solo. Después de varios meses de largo camino en el que tiene que recorrer California de cabo a rabo para llegar hasta Alaska, consigue llegar a un bosque. Ese bosque que él tenía en mente, totalmente nevado, un Alaska invernal, todos podemos hacernos una idea de cómo es esa Alaska invernal, y en ese bosque, que era el Parque Nacional Denali, decide internarse, con poco más que su ropa, algún arma y alguna herramienta para conseguir sobrevivir.
Al poco tiempo de internarse en ese bosque, encuentra un autobús. Este autobús es un autobús hippie abandonado desde hace mucho tiempo que él decide bautizar con el nombre de autobús mágico. Y eso sería desde aquel momento lo más parecido que Christopher tendría a una casa. Christopher vive de la caza y de los frutos que va encontrando por el camino, frutos que no eran demasiados, ya que en invierno es una época muy mala para las cosechas, sobre todo en climas duros como pueden ser Alaska, Groenlandia y países extremadamente fríos. Por tanto, la comida no sobraba. Aún así, pudo aguantar durante un tiempo, de la peor o mejor manera. El problema llegó cuando comenzó a sentirse solo. Estaba comenzando a tener miedo, pasaba mucho hambre, mucho frío, no se encontraba a gusto ni consigo mismo ni con el entorno que le rodeaba, y dio por hecho que eso no es lo que iba buscando. No era la paz, el sosiego y la clarividencia que decidió buscar cuando emprendió este viaje abandonando todo. Y en ese momento, Christopher comienza a tener pensamientos de regresar a la ciudad. Pelea consigo mismo durante gran tiempo, esta parte moral, esta parte del corazón que le dice vuelve con tu familia y la cabeza que le dice tienes que encontrar tu sitio. Aún así, llega un punto en el que decide volver. Pero las crecidas del río que cruzaba ese parque nacional hacen que Christopher no pueda regresar a la ciudad. Tras varios intentos de conseguir cruzar el río, decide que la mejor opción es regresar de nuevo a su autobús y aguantar el tiempo necesario para que la crecida del río bajase de nuevo y pudiese cruzarlo para volver a su casa. Sin embargo, en este trayecto, enferma. Comienza a sentirse débil, enferma por algo que ha comido y nota como poco a poco está muriendo. Antes de morir, decide dejar una nota que ahora hablaremos en el caso real también dejó el propio Christopher McCandle, en la que decía que había sido totalmente feliz. Después hablaremos de todo esto porque hay un análisis de psicólogos reputados que explican el porqué de esta nota y es muy interesante. Pero no nos desviemos. Tras dejar esa nota, Christopher muere. En el proceso en el que está muriendo, Christopher comienza a imaginar cómo hubiera sido ese reencuentro con su familia, un reencuentro feliz. Y según narra el libro, muere totalmente en paz. 2 semanas después, unos cazadores encuentran el cadáver de Christopher dentro del propio autobús. Ese es, a grosso modo, el argumento del libro Hacia rutas salvajes. Pero ¿qué hay de verdad en este argumento? ¿Hasta qué punto es una historia real llevada a un libro o han habido según qué invenciones o cambios en la historia para convertirlo en una especie de pseudociencia ficción para embellecer la obra, para hacerla más interesante o más entretenida? Ahora es el momento de que lo veamos, cuando analicemos el caso real detrás de Hacia rutas salvajes. Si quisiéramos narrar la historia real de Christopher McCandle, podríamos hacerlo desde el mismo momento en el que comienza a narrarlo el libro, y desde ahí empezaríamos a ver una serie de cambios. Lo más destacable es que, efectivamente, Christopher McCandle como persona existió. Y es cierto que era un niño bastante retraído, un joven, mejor dicho, bastante retraído, bastante rarito, como podríamos decir, y que era una persona bastante altruista, incluso mucho más de lo que vende el propio libro. Pero a partir de ahí empezamos a ver una serie de cambios que hacen que el libro embellezca, pero sin embargo en la vida real no fueron así. El libro te vende la historia de Christopher McCandle como la historia de un niño que desde el principio se siente totalmente fuera de su entorno familiar, que no tiene el mismo pensamiento que sus padres, incluso que sus padres de alguna manera le obligan a pensar como ellos. Sin embargo, esto no es así. Christopher McCandle en realidad fue un chico súper feliz. Sí que es verdad que tenía problemas para relacionarse con otros chicos y sí que es verdad que tenía este mundo interno que le hacía ser muy diferente a los demás. Es verdad que se metía mucho en los libros, sobre todo del escritor Tolstoy, ahora hablaremos más adelante de él, pero tenía un entorno familiar totalmente feliz. De hecho, en el libro
Venden a los padres como dos seres totalmente altivos, que ponen incluso por encima de sus hijos el estatus y las apariencias, y no es así. Sí que es verdad que los padres de Christopher eran de una familia media alta, pero en ningún momento eran personas altivas, de hecho todo lo contrario. Eran personas que, aunque después de mucho trabajar habían conseguido un estatus grande, seguían valorando mucho el dinero, por ejemplo, las becas recibidas para sus hijos y para que continuaran sus estudios. Y es que así fue. Christopher también recibió una beca en la vida real. Sin embargo, aunque en el libro te lo venden como que son los padres los que rechazan esa beca porque su hijo no puede aceptar dinero del Estado porque no es ningún pordiosero, no es real. Los padres estaban felices de que Christopher tuviera una beca. Fue el propio Christopher el que la rechazó. ¿Por qué decidió rechazar una beca? Christopher decía que recibir dinero por no hacer nada era algo que él no quería, que los premios tendrían que venir a través del trabajo y los resultados, no por el simple hecho de ser estudiante. Iba a recibir una cantidad de dinero. Además, decía que seguro que había muchos chicos que tenían muchas menos posibilidades que él y que lo necesitaban más. Lo primero que hay que decir en cuanto a Christopher es que su relación con el dinero ya desde muy pequeño fue muy mala. De hecho, tenía detalles absolutamente locos, como que, por ejemplo, a los 10 años le dijo a su familia que no quería recibir ningún solo regalo y que nunca iba a hacerles ningún solo regalo, porque él consideraba que los regalos eran los actos y no los bienes. También son verdad otros detalles del libro, como que, por ejemplo, Christopher tenía una hermana con la que se llevaba muy bien, era su mejor amiga y su confidente. Y también son verdad detalles como que, por ejemplo, Christopher leía muchísimo. Como ya he dicho, era muy fan de Tolstoy, este escritor ruso, al que de hecho admiraba personalmente, ya que Tolstoy había decidido dejar una vida como erudito, una vida de total lujo y comodidad, para vivir entre indigentes, porque decía que así encontraba el saber y la felicidad real. Esto influenció muchísimo al pensamiento de Christopher, que desde pequeñito creció estudiando y leyendo y admirando la obra de este escritor. Otro de los libros que más le gustaban era el libro que narraba la historia de Jack London, que era un hombre que se había ido a Alaska a estar solo en el bosque. Evidentemente no es casualidad, todo esto hace un pozo en la mente de Christopher y es, por supuesto, algo que influencia su decisión de abandonar el dinero, abandonar toda la vida material e irse a Alaska. No es casualidad, obviamente. Pero no saltemos la historia. Estamos en el momento en el que Christopher tiene que continuar estudiando y sin embargo rechaza una beca. Sus padres dicen que ya que ha rechazado la beca, serán ellos los que financien su carrera y además le ofrecen comprarle un coche por haber sido recién graduado. Y los padres te narran este momento como una de las mayores discusiones que tuvieron con Christopher. Se sintió totalmente indignado, porque ya he contado que rechazaba cualquier tipo de regalo material y además también rechazaba el hecho de que sus padres quisieran pagarle la carrera porque sí. Y tanto la madre como el padre narran este momento como uno de los momentos más delicados y conflictivos que tuvieron con su hijo justo antes de que se fuera. Aún así, Christopher continúa sus estudios y lo hace a través de un amigo de la familia que decide darle $40,000. No sabemos exactamente por qué ni cómo le convencieron, pero en este caso Christopher sí los acepta. De esos $40,000, a los 22 años, cuando ya Christopher se ha graduado en su carrera, le han sobrado $24,000. $24,000 que los padres creían que Christopher iba a seguir utilizando para seguir formándose, hacer cualquier tipo de estudio posterior, cualquier tipo de máster o algo de después de carrera para seguir nutriéndose y seguir formándose. Sin embargo, Christopher lo que hizo fue agarrar esos $24,000 sobrantes y donarlo a beneficencia. Un día, Christopher sorprendió a su madre regalándola un ramo de flores y una caja de bombones. Esto dejó totalmente sorprendida no solo a su madre, sino a toda su familia, porque Christopher llevaba años sin comprarle nada a nadie. También tuvo una conversación con su hermana en la que le decía que estaría encantado de pasar un verano perdido en el bosque, que le parecía una experiencia vital muy necesaria y que seguro que iba a poder volver
de otra manera, siendo otro ser humano, si podía pasar un tiempo perdido en el bosque. Un día después, y sin avisar, Christopher agarró su coche y todo el dinero que le quedaba y se fue. Después encontraron el coche abandonado y su dinero quemado. Esto ocurre literalmente tal como lo cuentan en el libro. Es curioso ver cómo ya el día de antes Christopher estaba despidiéndose, porque haciendo ese regalo a su madre y también avisando a su hermana de lo que iba a hacer, aunque no le dijo lo voy a hacer mañana, pero dijo que lo iba a hacer. Pero este es el momento en el que la familia de Christopher le pierde totalmente de vista y no consigue llegar nunca a saber dónde estaba, porque Christopher a su hermana nunca le dijo que se iba a ir a Alaska, sino que se quería ir a un bosque. Un bosque en Estados Unidos, sobre todo en la zona norte, colindando con Canadá, hay muchísimos bosques y además no es un bosque como lo conocemos en España, que puedes recorrerlo en una mañana, por ejemplo el Coto de Doñana o el Parque del Teide, no. Son bosques inmensos, o sea, son comunidades autónomas que son solo un bosque. La policía obviamente comienza una investigación y lo primero que hacen es mirar el entorno y la familia de Christopher, y nada les cuadra. No era un chico problemático, no era un chico que tuviera problemas en casa, sus padres eran buenos padres, tenía una hermana, tenía un número limitado de amigos, pero los tenía, y era un chico que en ningún momento había presentado ningún síntoma de tener ningún tipo de problema mental ni algo que le hiciera actuar de manera impulsiva. Sin embargo, sí que se dieron cuenta de esta vida extraña que llevaba Christopher. Por ejemplo, otro detalle raro es que su habitación estaba vacía. No tenía absolutamente nada, ni cama. Tenía un colchón con unas cajas en el suelo. Esa era la vida de Christopher. Era una vida que era prácticamente monacal. ¿Por qué? Porque él quería acercarse a ese estilo de vida en el que absolutamente nada, económico ni material, estuviera alrededor de su día a día. Comienza ese viaje desde California hasta Alaska, y toda la trama que trata el libro sobre este viaje no es real, es totalmente inventada. Los personajes también. No se tiene ningún tipo de consciencia ni constancia de cómo Christopher salió desde California y llegó hasta Alaska. No hay ninguna persona que tratara con él, ninguna persona que conviviera con él. Solo hay unas cuantas personas que dicen haberlo visto, pero como el que ve llover, y en ningún momento tienen nada que ver con ninguno de los personajes que te vende el libro, ni con la pareja hippie, ni con el señor mayor que le quería adoptar, ni con Tracy, la chica que parecía gustarle. Eso es totalmente ciencia ficción. El caso es que en 1992, y tras muchos meses, Christopher sí consigue llegar a Alaska, y sí que consigue llegar a este parque nacional de Denali. Esto está basado en la historia real 100%. Del mismo modo que también está basado en la historia real el autobús mágico. Este autobús hippie que Christopher encontró y que decidió llamarlo así y usarlo como si fuese su propia casa. Hay algo que el libro no te cuenta y que Christopher hizo, y es que decidió abandonar su nombre. En ese momento no quería volver a llamarse Christopher. De hecho, cambió su nombre por Alexander. Y entonces comenzó una vida en el bosque. Una vida que seguramente no fue tan emocionante como la que venden en el libro. No había tantas aventuras, no había animales extraños, no había miedos, no había crecidas de ríos. Seguramente fue una vida de lo más aburrida, que duró durante 4 meses solamente, ya que Christopher tuvo el mismo final que en el libro. Sin embargo, hay detalles en la vida real que el libro cambia. Se sabe que Christopher prácticamente no cazaba en la vida real, porque no tenía conocimientos para hacerlo. Por tanto, se entiende que de lo que más vivía era de comer frutos, semillas, raíces, todo lo que encontraba en lo que ya hemos comentado que era un lugar muy difícil para encontrar agricultura, ya que estamos hablando de centímetros y centímetros de nieve por encima del suelo. Lo curioso de esta historia es que Christopher, ya conocido como Alexander, de alguna manera estaba haciendo un seguimiento propio de este camino. Tenía un diario, hacía fotografías, y eso ha llegado
a día de hoy, ya que al encontrar su cadáver, lo hablaremos más adelante, se encontraron todas estas pruebas. Por tanto, no solo quería tener esa experiencia propia, vital, de autoencontrarse a sí mismo alejado del materialismo, sino que además quería enseñarlo al mundo. Si no, tú no haces una foto, no escribes un diario. Christopher tenía el plan de volver a la sociedad y decirle a la sociedad: he hecho esto, ahora soy mucho más feliz, miradlo. Y seguramente convencer a mucha más gente de hacerlo. Por tanto, la idea que algunos tienen de que Christopher no era más que un niño que quería huir de su familia, un loco que quería suicidarse, pierde todo el sentido, porque una persona que simplemente quiere huir se va sin dejar rastro, no deja pruebas de lo que ha estado haciendo y dónde. Como digo, la vida de Christopher fue muchísimo más aburrida que lo que vende el libro, y su final llegó de la forma más tonta y absurda que se podía llegar. Christopher, con problemas para conseguir comida debido a las temperaturas y a lo problemático del entorno, estaba realmente muy débil. Pero esta debilidad empeoró el día que comió algo que no debía comer. Christopher comió unas semillas de patata y empezó a encontrarse mal. De hecho, tenía un libro de flores y plantas en el que tenía información de qué plantas eran comestibles o no. Al encontrarse mal, buscó información en este libro y encontró que lo que había comido realmente era una especie de aminoácido tóxico que se encontraba en las semillas de patatas y que le hacía encontrarse mal a nivel estomacal. ¿Esto qué quiere decir? Que no comía, no tenía hambre y todo lo que comía lo vomitaba instantáneamente. ¿Qué ocurre? Que una persona que ya está débil porque come poco, tú la haces comer menos porque su estómago no soporta la comida, el alimento, porque se encuentra enfermo, lo que haces es empeorar más su situación. Esto, unido al clima, unido al cansancio corporal, estaba haciendo que Christopher estuviera totalmente débil hasta el punto de no poder llegar a moverse. Él se encontraba días y noches dentro de aquel autobús porque ni podía comer ni tenía fuerzas para ir a buscar comida, y aunque hubiese tenido fuerzas, su estómago estaba enfermo, por tanto seguramente no hubiese podido comer absolutamente nada sólido. Pasó unos días de enfermedad y al final Christopher murió. En el mismo autobús lo encontraron, tapado con su saco. Sin embargo, en este periodo le dio tiempo a coger fuerzas para escribir un mensaje y hacerse una foto con él. El mensaje literalmente decía: he tenido una vida feliz gracias a Dios. Adiós a todos y que Dios os bendiga. Y firmó no como Alexander, sino como Christopher McCandless. Podemos encontrar que entre todas las pertenencias que se rescataron después de que ya Christopher muriera, había una foto que se hizo él en el techo del autobús, que estáis viendo ahora mismo en pantalla la gente que lo ve en YouTube, y en la que sostiene el cartel de despedida cuando él ya era consciente de que se iba a morir. Tenía un aspecto muy desmejorado, muy delgado, muy pálido, y lo curioso y a la vez que a mí me genera una sensación extraña entre paz en su cara y a la vez esa demacradez, esa enfermedad latente que se notaba en su propia expresión de alguien que ya va a morir y que sabe que lo va a hacer y que está despidiéndose, lo que lo hace también tener un punto macabro. No solo el hecho de verle sonriendo y despidiéndose y con fuerzas era bonito, porque estamos hablando de una persona que era consciente de que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y efectivamente así ocurrió. Christopher McCandless murió en su autobús y 2 semanas después encontraron su cuerpo. Pero de nuevo, tenemos que hablar de algo que es diferente entre el libro y la historia real, ya que en el libro a Christopher le encuentra un grupo de cazadores. Sin embargo, en la historia real, a Christopher le encuentran unos turistas. Esos turistas se cruzan con el autobús hippie y del mismo modo que hizo Christopher, se acercan a él y lo abren para saber si estaba abandonado, sorprendiéndose a ver el cuerpo de Christopher, que ya llevaba 2 semanas ahí fallecido, y que no estaba en estado de descomposición debido a las temperaturas y que estaba cubierto con su propio saco y demás,
pero desde luego era un cadáver y se notaba a simple vista simplemente por el olor que era un cadáver. Como detalle que de nuevo habrá gente que entienda como algo de paz y de nuevo habrá gente que entienda como algo macabro. La madre, 2 semanas o 1 semana y pico antes de que Christopher muriera oficialmente, como después se supo en la autopsia, estaba durmiendo. Eran unos padres totalmente torturados por la idea de que su hijo había desaparecido. Estamos hablando de en el 92, no tenían los mismos recursos para encontrar a alguien. Y Christopher, además, no quería usar ni teléfono móvil, por tanto no había manera de ningún tipo de localizarle, por mucho que lo habían estado intentando durante estos 2 años. Por tanto, era una madre que vivía totalmente torturada. No descansaba bien, vivía con pastillas para los nervios, para intentar dormir. Y como digo, una noche, 1 semana y media antes de que Christopher muriera, se quedó dormida. Pero en mitad de la noche se despertó sobresaltada y se quedó sentada en la cama absolutamente en shock. Cuando su marido, tumbada a su lado, la preguntó qué la pasaba, ella aseguraba que había escuchado la voz de su hijo. Y no diciendo cualquier cosa, diciéndole: mamá, ayúdame, mamá, necesito ayuda, mamá, ven a por mí. Esto añadió un nuevo detalle de tortura para esta madre, ya que ella se convence en ese momento de que su hijo necesita ayuda y que tiene que encontrarlo, y pasó toda su vida totalmente convencida de que por algún motivo que desconocemos mágicamente, su hijo la pidió ayuda esa noche antes de morir y que ella no pudo ayudarle porque no sabía dónde estaba. Quizás este puede ser un caso más banal para algunos. Seguramente algunos entiendan que Christopher no era más que un niño medio rarito o incluso consentido en algunos momentos que decidió hacer la primera locura que se le pasó por la cabeza. Hay otros que han utilizado la imagen de Christopher McCandless como la imagen de un visionario, una persona totalmente elitista con una forma de vivir y de pensar que es envidiable y que debemos enseñar en según qué medida a los jóvenes para que el mundo vaya mejor. Sin embargo, como sabéis, yo soy muy fan de la psicología y yo he querido buscar información a nivel psicológico. Hablemos de Christopher McCandless como persona, con su cabeza, con su personalidad, con sus traumas, con sus alegrías. Intentemos de esta manera y desde esta vía encontrar una explicación a por qué Christopher McCandless hizo esto. Y he de decir que he encontrado un montón de información, que he encontrado a un montón de profesionales que hablan sobre el tema y creo que es muy interesante el análisis que hacen. Vamos a hablar de ello y también vamos a hablar de mi propia opinión sobre el caso. Que Christopher McCandless tenía un pensamiento sobre la vida muy diferente al de los demás es una obviedad y desde muy pequeño era así. ¿Qué niño de 10 años le dice a sus padres que no quiere regalos? Y lo que también es una obviedad es que este pensamiento seguramente fue fruto de sus horas de lectura a Tolstoy cuando conoció el caso de Jack London, este montañero que decidió vivir durante un tiempo en Alaska. Y seguramente un pensamiento que podía estar en mayor o menor medida ya dentro de su cabeza, al descubrir todo esto, al descubrir que Tolstoy decidió dejar atrás su vida de lujos para vivir entre indigentes, al descubrir que Jack London pudo estar un tiempo perdido en la montaña y regresar diciendo que había encontrado una nueva forma de vivir, fue lo que le empujó a extremar este pensamiento. Pero ¿por qué un chico que tenía una vida totalmente hecha, una familia que le quería y a la que él quería, decide abandonarlo todo tan de repente? ¿Por qué no piensa en el daño que estaba causando a su familia? Porque su madre no volvió a vivir feliz. Su madre, estos 2 años que Christopher estuvo fuera, pasaba día y noche pensando dónde estaría su hijo, y cuando lo encontraron, tampoco vivió feliz porque descubrió que su hijo estaba muerto. ¿Por qué de alguna manera tuvo este acto tan egoísta y no pensó en el daño que podía estar causando a la gente que le quería? Y aún así decidió escaparse
y buscar sus propias metas basadas en sus propios pensamientos sin pensar en nada más. Como digo, hay gente que creerá que simplemente Christopher era un niñato que no sabía lo que quería y que se encontraba perdido y decidió ir a buscarlo así, como hay otros que deciden buscarlo en las drogas, como hay otros que deciden buscarlo teniendo 20.000 millones de relaciones. Sin embargo, yo creo que Christopher estaba muy en sus cabales y que sí que es cierto que extremó mucho su pensamiento, pero no me parece un pensamiento negativo. Yo, desde luego, si tuviera que enseñar a un futuro hijo que tuviera algo sobre la vida, le enseñaría que el dinero no lo es todo, más que este pensamiento de cuanto más tengas, cuantas más posesiones puedas tener, mejor persona vas a ser. Y sí que es cierto que le haría entender su persona como algo importante, como alguien que tiene que buscar su propio camino y su propia felicidad, y que esté en conexión con la naturaleza del mismo modo que buscaba Christopher. Sin embargo, es verdad que lo extremó. El hecho de irte un invierno a Alaska a buscar a tu yo interno me parece una aventura para la que hay que tener la cabeza muy bien formadita y hay que estar muy preparado tanto a nivel físico como a nivel de conocimientos sobre el entorno para poder hacerlo de forma segura. Pero quiero dejar claro que mi pensamiento no es que fuera un niñato y tampoco es que tuviera ningún tipo de enfermedad, sino que actuó de manera impulsiva como hemos hecho todos los jóvenes y no supo medir el nivel del reto que se estaba poniendo y las consecuencias que podía traerle. Este es mi pensamiento y he de decir que también es el pensamiento de la mayoría de psicólogos que he visto que hablan del tema. Ellos dicen que Christopher no era un chico conflictivo, que tenía una vida totalmente estandarizada, que en ningún momento le podían catalogar como una persona conflictiva y que no parecía tampoco ser una persona con ningún tipo de enfermedad mental, aunque esto solo se puede hacer mediante un análisis personal para poder afirmarlo. Sin embargo, decían que no parecía que fuera así. Ni siquiera por sus actos posteriores, no son los actos de una persona enferma mental. Sin embargo, es verdad que actuó de manera inconsciente. Esta inconsciencia que todos hemos tenido. ¿Es un delito tenerla? No, es una etapa de la vida que todos hemos pasado y que es necesario pasar, porque si te saltas fases de tu vida, tanto las buenas como las malas, estás haciendo una vida y una personalidad incompleta, y esto tampoco es bueno. Hay dos detalles en el final de Christopher que son muy destacables. El primero es que la autopsia determinó que Christopher murió por inanición. Una muerte que, de hecho, consideran que es una de las más duras porque es un proceso muy largo. La inanición pasa desde el encontrarte mal hasta el tener espasmos musculares, vomitar toda la comida que intentas ingerir, ya que el cuerpo ha entrado en un proceso en el que empieza a intentar adaptarse a no recibir alimento. Por tanto, esa forma de adaptarlo es contraproducente porque el cuerpo dice, si no podemos comer, voy a intentar acostumbrarme a no comer. Luego, cuando puedes comer, el cuerpo dice, no, hemos dicho que no podemos comer, ya está. Es como un punto de no retorno. Después ocurre una despigmentación de la piel y pasan a los problemas a nivel psicológico, a nivel de la cabeza. Y es que puedes sufrir convulsiones nerviosas, puedes sufrir alucinaciones, insomnio, pérdidas de memoria, pérdidas de cosas simples como por ejemplo el habla. Pero sin embargo, los psicólogos hablan de que la inanición tiene un punto que ellos llaman el punto de regeneración, el punto de alegría. Dicen que poco antes de morir de inanición y después de haber pasado ya muchas de estas fases tan negativas que he contado, el cuerpo de alguna manera se siente bien, deja de sentir dolor, comienza a sentirse más fuerte. Hay creencias que dicen que esto es el último esbozo de fuerza que tenemos los seres humanos para despedirnos de nuestros seres queridos y para aparentar que todo está bien. Sin embargo, los psicólogos lo explican como un momento en el que el cuerpo atiende a otros sentidos y deja de centrarse en los problemas, y que sin embargo este ya sí que es el punto de no retorno porque aquí ya no hay nada que hacer.
Cuando este punto llega, puedes sentirte erróneamente bien, pero realmente ya estás en la recta de meta de este proceso de inanición en el que te mueves. Y los psicólogos hablan de que esta carta, esta nota que Christopher dejó despidiéndose y esta foto en la que sale tan contento encima de su autobús, seguramente se hizo en este proceso. Es decir, que Christopher en ese momento ya estaba, entre comillas, muerto. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya había pasado muchas fases de inanición y ya no había retorno, ya no había forma de salvarle. El siguiente paso era volver a sentirse mal y morir al poco tiempo. Por tanto, esta foto, como he dicho antes, tiene un halo macabro, ya que es lo que podemos decir que es lo más parecido que podemos encontrar hoy en día a lo que sería un zombie, porque es una persona que es un muerto viviente, es una persona que ya está totalmente sentenciada y que simplemente tiene fuerzas para escribir una nota, subirse al tejado del autobús, hacerse una foto y seguramente a las pocas horas volvía a sentirse fatal, volvía a estar tumbado y poco tiempo después murió. Es una muerte, desde luego no es la peor, porque no es la que más se sufre, es un proceso muy largo lo que lo hace mala, pero es un proceso también amable en el sentido de que no hay grandes dolores, no hay grandes síntomas, simplemente el cuerpo deja de tener fuerzas y cada vez te encuentras peor, pero sin nada exagerado. Es un proceso en el que te vas apagando. Para mí esta historia es una historia que deja un pensamiento sobre la sociedad que vivimos, que deja un pensamiento sobre la necesidad de educar a los jóvenes y que tengan valores para no llegar a los extremos, porque ninguno de los extremos es bueno, ni el bueno ni el malo, y que sobre todo deja un debate sobre la mesa, y el debate es: ¿para ti qué es la felicidad? Hay gente que tiene 16.000 millones de euros en el banco y no es feliz, y hay gente que tiene un huertito en la casa de su pueblo y es feliz. Christopher vivía en un entorno, en una sociedad en la que tener una carrera, tener un título, tener un trabajo, tener una casa, tener dinero, tener coche, era lo que se entendía por felicidad. Y él pensó: a mí esto no me hace feliz. Y buscó su forma de felicidad. Intentó encontrarla en un sitio que, por una serie de errores muy provocados por su juventud y su inexperiencia, le llevaron a la muerte. Pero Christopher no estaba haciendo más que intentar buscar una respuesta a esta pregunta: ¿qué es la felicidad? Porque esto que estoy viviendo a mí no me hace feliz. Por mi pensamiento, creado por lo que fuera, por Tolstoy, por sus vivencias, por su cabeza, por lo que fuera. Pero él en su pensamiento no era feliz ahí. Y lo que hizo fue decir: pues me voy a Alaska y a lo mejor ahí soy mucho más feliz, rodeado de nieve y de árboles. Es muy necesario que los seres humanos encontremos nuestro camino. Y si tu camino te lleva a Alaska, no comas semillas de patata. Hasta aquí el episodio de hoy de Realidad en Papel, episodio 1 de la segunda temporada. La semana que viene volveremos con otro episodio y además la semana que viene seréis vosotros los que decidáis qué episodio. A través de mi cuenta de Instagram pondré una encuesta en la que pondré 4 títulos y vosotros decidiréis de qué libro queréis que hablemos, qué libro queréis que analicemos, que queréis que contemos su historia real y que después dé mi opinión. Y como siempre lo tendréis, como todos los domingos, tanto en iVoox como en Spotify como en YouTube. Todos los links a mis canales los encontráis también en mi cuenta de Instagram, en la bio. Hay un link hacia Linktree y ahí, pinchando, podéis encontrar todos los enlaces, incluyendo los enlaces a mi libro, incluyendo los enlaces a todo el perfil de contenido que yo uso para crear y para expresar todo lo que llevo dentro, para crear y para demostrar todo lo que hago con mis escritos, mis frases, mis vídeos, etc. No me entretengo más, aquí dejamos el episodio de hoy. Soy Cristian Alonso, escriba moderno.blog, y como siempre recordar que los libros son vida y que la vida esconde historias fascinantes.
El domingo que viene, otro episodio. Durante esta semana en mi cuenta de Instagram decidís sobre qué. Nos vemos.